nuestro siguiente espacio de la tarde en Servicio Público vamos a hablar de morosidad, de deuda y de cómo reclamar una deuda. Sobre todo, bueno, enfocado a acreedores que prestan unos servicios y que tienen pues una deuda pendiente por cobrar, ¿no? ¿Qué vías tienen a su alcance? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Para hablar de este tema tenemos a nuestra amiga y colaboradora del programa, la abogada Celia Martín. Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La morosidad, por desgracia, está presente todavía en nuestra economía, en el día a día de un país como España. Está muy presente y además es un problema grave para lo que tú has dicho, sobre todo para los pequeños empresarios que tienen, en fin, que tienen facturas por cobrar y realmente pues las necesitan cobrarlas para mantener el negocio abierto. Un tema que preocupa especialmente, lógicamente, a quien tiene un servicio por cobrar y si es pequeño empresario, autónomo, pues a veces se le puede dificultar su día a día, su economía, cuando tiene gente que no le paga, ¿no?, por el trabajo realizado. Yo voy a abrir los teléfonos 951 15 0010, 951 15 0011, si hay algún espectador que tiene una duda en torno a cómo cobrar una deuda, quiere contarnos su caso. Eso sí, os vamos a pedir que siempre respetemos el anonimato y que no demos nombres de los morosos. Más directo no lo puedo decir, pero yo creo que es un programa en directo, así que para no meter la pata podemos contar el caso, pero sin decir nombres y apellidos de los que nos deben, ¿vale? Y Celia pues intentará dar salida a esas preguntas que nos podéis hacer desde ya en esos teléfonos 951 15 0010 o 951 15 0011. Celia, tengo entendido que para reclamar una deuda tenemos, vamos a decir, dos tipos de procedimientos a nuestro alcance, ¿no? Dos métodos distintos. Tenemos múltiples métodos, aunque múltiples. Lo primero que hay que decir, y voy a recomendarlo aunque parezca que es corporativismo, que es mucho mejor reclamar una deuda a través de un abogado. Que la gente se olvide de los sistemas que hay ahora de empresas de recobro, los que te compran la deuda, por el simple hecho de que normalmente no sale bien y aparte no respetan las normas que hay que respetar. En cuanto a lo que me has preguntado, la gente tiene que saber que inferior a 2.000 euros lo pueden reclamar ellos mismos. Pero aunque parezca que un procedimiento es sencillo, el acceso al juzgado es algo complicado. Tiene que presentárselo escrito a través de registro o tener firma digital. Es algo que, por eso digo que siempre un abogado va a cobrar mucho menos que la deuda, con lo cual lo recomiendo, pero aún así, por inferior a 2.000 euros lo puede presentar cualquier persona personalmente, valga la redundancia. Sí, sin necesidad de un letrado. Ni de procurador, ni letrado ni procurador, no hace falta. Por encima de los 2.000 sí haría falta ya un procurador. Y dependiendo del tipo de procedimiento, por eso esto sí es un poco complejo, pero te lo voy a intentar resumir. Sí. Los efectos que son más fáciles de cobrar, por decirlo de alguna manera, son los llamados efectos cambiarios, que son cheque, pagaré o letra de cambio. Estos sí necesitan letrado y procurador para un procedimiento especial y rápido que se llama juicio cambiario. Es especial y rápido porque el juzgado, si está perfectamente formulada la demanda con los requisitos legales, le concede al deudor un plazo de 10 días para pagar y en ese mismo requerimiento embarga. Es decir, se intenta hacer efectiva la deuda con los bienes. Es el procedimiento más rápido, pero precisa de esa documentación. El caso más común, como es lógico lo que he dicho antes, son los típicos empresarios que tienen facturas, que también recomiendo que se hagan bien las facturas, porque mucha gente hace facturas que son inválidas a la hora de reclamar, tienen una serie de requisitos que cualquier gestor lo explica, en fin, su NIF o su CIF, dependiendo del tipo de persona que sea. También es cierto que algunos deudores se pueden acoger a una factura no bien hecha para no puedo pagarla porque es que tiene... Pero ya no solo el deudor, es que el propio juzgado. ¿La puede rechazar? Claro, si la puede rechazar porque no esté, por ejemplo, firmada, sellada. Son requisitos que son muy sencillos de tener en cuenta, pero hay que tenerlos en cuenta porque una factura que yo expido es un documento unilateral, de confección unilateral. Tiene que guardar unos mínimos requisitos. Si son los efectos que hemos hablado antes, tienen que estar presentados al cobro, lo que antiguamente se llamaba protexto, que es decir, que uno tiene que ir al banco a que le pongan un sello por detrás el día del vencimiento o el siguiente, porque no se puede presentar ni antes ni después. Celia, enseguida vamos a continuar con este tema, aunque vamos a atender ante una llamada, hablaremos en cuestión de poquitos segundos de esas dos vías, de esos dos mecanismos que tenemos a nuestro alcance y que tengo entendido además que son compatibles. Podemos primero recurrir a uno y luego al otro, no tenemos por qué... Bueno, luego nos lo explica mejor Celia. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Yo soy Miguel. Miguel, pues cuando quieras puedes plantear tu duda a nuestra abogada. Vamos, yo soy autónomo y bueno, hago pequeñas reformas de construcción y estoy escuchando el programa vuestro y quería comentarlo un poco. Entonces yo le hice a un cliente, le hice un trabajo, le hice un presupuesto, no lo firmamos
fue un error mío, no lo firmamos, pero bueno, quedó los comentarios todos grabados en WhatsApp, de empezar y de que aceptaba y todo, ¿no? Entonces al final, pues bueno, entré haciendo entregas a cuenta y al final pues quedamos unos dineros ya de unos 3.500 euros por ahí, y el cliente pues ya se empezó a echarse para atrás, todo era defecto, todo eran problemas. Primero hora todo estaba bien, todo maravilloso, hasta llegó a decirme que el material que habían elegido ellos en el almacén, que le tomó nota en el almacén operario, llegaron a decirme que ese material no lo había elegido ellos, ¿no? Entonces, lo último que tengo con ellos, he llegado a intentar hablar amistosamente, incluso rebajando un poco la cuenta, aportar a llegar a un acuerdo para no tener que ir a jugar, y ellos dicen que no, que ya no le llamen más, que no le molesten más y que vayan a jugar directamente. Entonces, al no tener firmado nada, solo tengo que son los datos de WhatsApp, que yo los tengo imprimidos y todo, por si se me va el móvil o algo se me pierde, y no sé cómo meterle ni mano, porque no tengo ni los apellidos de él, porque ya con la confianza y empiezas a hablar, y entonces la gente, yo soy muy confianzudo, le doy mucho margen de confianza y al final me han pillado, y entonces no sé por dónde meterle mano. Miguel, lo que me extraña es que diga que no tiene ni los apellidos. Eso es algo fundamental cuando alguien contrata como autónomo, que usted ha dicho que es. La factura o la orden de trabajo me imagino que tendrá los apellidos. En cualquier caso, hay medios para averiguarlo. A través del teléfono, con un investigado privado. Un investigado privado le puede facilitar el nombre completo de la persona a través del propio número de teléfono, por ponerle un ejemplo. En cuanto a que la factura que usted le ha hecho está mal redactada o está sin firmar, es decir, tiene defectos, que es lo que habíamos empezado a hablar, también tiene indicios de que son verdaderas porque él ha efectuado pagos a cuenta, según usted ha dicho. Además de que tiene conversaciones de WhatsApp o documentación que pueda aportar. Yo lo que haría sería averiguar el nombre completo del demandado, por decirlo de alguna manera, interponer una reclamación a través de un juicio declarativo. En este caso no se pueden usar los medios rápidos que prevé la ley porque están defectuosas las facturas, pero sí existe el otro medio, que es el medio del juicio, en este caso sería verbal. Sí. Pues Miguel, espero que te haya resultado útil la información y suerte, a ver si puedes cobrar la deuda. Gracias. Muchas gracias por llamar. Bueno, complicado desde luego el caso de Miguel, pero no imposible de cobrar. Nunca es imposible, nunca es imposible. Yo lo que es que me parece que eso también hay un poco de responsabilidad personal y no quiero regañar a nadie, pero creo que sí que hay que tener algo de cuidado. Como él ha dicho que es muy confiado, ¿no? Y demás, sí, pero el nombre y el apellido me parece el mínimo requisito imprescindible. No, ya también, por ejemplo, que es imprescindible en la factura reflejar el número de DNI o CIF, porque es que si no el juzgado no puede acceder a una búsqueda. Es que tiene uno que pensar que cómo lo localiza el juzgado si no aparece un NIF. Celia, a la hora de reclamar esa deuda que tenemos dos mecanismos o dos vías, la vía judicial y la extrajudicial. Básicamente, y la de arbitraje, que es muy interesante también. Entrar en esa vía me gustaría que un día lo habláramos. ¿Sí? Vale, pues cuando quiera podemos desarrollar esas vías que tenemos a nuestro alcance y si son compatibles, es decir, si podemos recurrir, por ejemplo, a la extrajudicial y si no funcionamos en la extrajudicial, recurrir a la judicial. Entiendo que si es compatible, siempre, lo que no se puede es primero judicial y luego extrajudicial, eso sí que no. ¿O también? También, lo único que pasa es que es totalmente infructuosa la extrajudicial. Si un juez absuelve a un demandado... De manera extrajudicial el otro no se va a prestar a colaborar. No, pero es compatible, vamos, por otro motivo, o iniciarla de nuevo porque la deuda se haya transmitido a un tercero, es totalmente compatible. Vamos a poner que recurrimos primero a la extrajudicial, por ser más rápido, por no tener también gastos de procesos judiciales. ¿En qué consistiría esa vía extrajudicial? Esa vía extrajudicial es hacer un requerimiento en forma, facilitar un número de cuentas, quizás, como ha dicho este hombre, pues llegar a un acuerdo en el sentido de hacer una rebaja. Una quita de la deuda. Sí, o darle cómodos plazos, eso siempre ofrecerle a alguien algo para que realmente, que si se quiere poner al día, pueda. En eso consiste, porque realmente es una simple carta, un texto, que lo puede hacer cualquiera de cualquier forma. ¿Un abogado puede entrar también en la vía extrajudicial? Siempre lo hacemos. Es lo suyo, ¿no? Antes de recurrir a interponer una demanda, ¿no? Siempre lo hacemos, porque las empresas pequeñitas también muchas veces no acumulan grandes deudas, y la deuda de este señor es una deuda importante, de más de 3.000 euros. Le debía ahora 3.000 euros, claro, sería una obra importante, pero
Por ejemplo, una tienda que tenga distribuidores y demás y tenga una deuda pues, de 70, 80 euros, muchas veces ese dinero se va perdiendo por el camino porque nadie se pone a intentar recuperarlo. Y en cambio se suman las deudas y es un dineral. Pero ese caso, por ejemplo, quizá con una simple carta o un aviso de que se va a continuar, pues se puede solucionar. Celia, en el caso de que extrajudicialmente no sea posible llegar a un acuerdo con nuestro moroso, recurrimos, por tanto, a la vía judicial. Aquí tendríamos que hablar entonces de 3 procedimientos, ¿no? Dentro de la vía judicial, ¿qué paso habría que seguir? ¿Qué paso hay que tener en cuenta? Vamos a ver, son 2 tipos de procedimientos, lo que pasa es que uno de ellos va por razón de la cuantía. Tiene dos subtipos, Vale. verbal y declarativo ordinario. El ordinario es a partir de los 6.000 euros y todas las deudas inferiores van por un verbal. Estos son declarativos, que significa que va a haber una contradicción, es decir, el demandado tiene derecho a defenderse, tiene que haber pruebas. Entonces también es más relajado en cuanto a los requisitos documentales, puesto que va a haber un juicio en el que el juez va a poder preguntar, vas a poder llevar testigos. En cambio la vía del monitorio o el cambiario son procedimientos privilegiados en el sentido de que necesitas aportar una documentación correcta, pero son 20 días para requerir de pago y ya no hay vista, no hay contradicción, sino que simplemente el juez, si considera que los documentos son correctos, considera acreditada la deuda, pues simplemente ya pasa a la fase ejecutiva, que es las medidas de averiguación y embargo. Entonces mucho entiendo que más este segundo es rápido, mucho más rápido. pero también precisa de tener unos requisitos, es decir, en un monitorio, por ejemplo, una factura defectuosa no se puede presentar. En el procedimiento monitorio, igual a lo mejor el demandado y el afectado, el que le deben el dinero, a lo mejor no tienen ni que acudir ante un juez. Lo más seguro es que no, no tienen que acudir. Con la documentación presentada, salvo el juez verá, es que si el demandado se opone a ese requerimiento de pago, formaliza un escrito oponiéndose, el juez directamente lo pasa a la otra vía, al declarativo, es decir, convierte ese juicio en un juicio o verbal si es inferior a 6.000 euros, ordinario si es superior a los 6.000 euros. Ya con una vista. Con una vista, con pruebas, en fin, como ya un juicio lo que llamamos nosotros normal y corriente, contradictorio. Antes de pasar a cualquiera de las dudas, ¿no?, que nos han llegado, que son varias, a ver si podemos por lo menos 3 atender, 3 emails que nos han llegado a malagatv@ptvtelecom.com. Anuncio que la semana que viene estará con nosotros nuestro otro colaborador, Fernando Pastor, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, así que cualquier duda, cualquier pregunta en torno al día a día de las comunidades de vecinos, pues podéis plantearla ya en ese correo electrónico y la semana que viene, el próximo miércoles, intentaremos darle salida. En cualquiera de estos casos, de estos procedimientos que hablábamos, en el caso de la vía judicial, Celia, antes de optar por cualquiera de esos procedimientos, ¿qué paso habría que seguir? ¿Qué paso habría que tener en cuenta? ¿Algún tipo de investigación de la solvencia económica de nuestro deudor? Eso sería ideal, pero realmente... no todo el mundo tiene acceso. Ya no es acceso, es también medios, porque los investigadores privados trabajan muy bien y hacen ese tipo de averiguación, pero cuesta un dinero. ¿Es muy costoso? No es muy costoso, suele rondar entre los 200 y los 300 euros, depende de la deuda. De la cantidad, si una deuda importante, igual nos interesa contratar los servicios de un detective, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, el registro de la propiedad es público. Podemos acceder cualquiera y vale una nota simple 3 o 4 euros. O sea ahí que con el nombre y el DNI de nuestro deudor podríamos saber los bienes que tiene a su nombre. Solo que el juzgado tiene acceso, se practica una diligencia que se llama de averiguación de bienes en la que te facilita esos bienes, tanto laborales, es decir, si está de alta en algún sitio, si tiene una empresa, te facilita, una vez se ha iniciado el procedimiento, está en la fase de ejecución, esos datos son puestos al servicio del acreedor. En el caso, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, en el caso de que tengamos una deuda de 3.000 euros, por ejemplo, como este caballero que llamaba, y nuestro deudor no tiene nada a su nombre, pero sí que, por ejemplo, tiene a lo mejor una nómina. En un momento dado, el juez se dicta a nuestro favor como afectados pues porque no cobramos esa deuda, como prestadores de un servicio. ¿Podría embargar parte de esa nómina de ese deudor, de ese moroso, para que poco a poco vayamos cobrando esa deuda? Sí, eso está además legalmente previsto en la ley de enjuiciamiento. Hay un tope que es lo que sobrepasa el salario mínimo, que ahora está cerca de los 800. A partir de ahí hay una tabla en la ley en la que, según lo que sobre, se embarga una proporción y además, mientras que haya deuda, mensualmente se va reteniendo esa cantidad, que lo retiene además el propio empresario, es decir, la empresa en la que trabaja. Y si es autónomo, igual. Ese dinero entonces iría para ir saldando esa deuda
que han contraído con nosotros. Exacto. Ajá, muy bien. Bueno, pues vamos con las dudas de los espectadores. Empezamos, Celia, por Antonio José, que dice: ¿cuánto tiempo tiene un banco para reclamar una deuda? Es que depende mucho del tipo de deuda. Por ejemplo, lo voy a intentar decir un poco rápido, aunque sea un poco farragoso. En el 2015 se cambió la ley. Antes, una deuda que llamamos personal eran 15 años. A partir del 2015, la deuda generada a partir de esa fecha son 5. Un pagaré, dependiendo de a quién, de qué obligado sea, tiene un plazo. Los plazos generales son 5 años a partir de 2015. Para que quede un poquito claro, los bancos igual, son personas jurídicas, pero son personas. Rocío dice: hola, les expongo mi caso, por si pueden orientarme. Tenía un seguro de salud que cumplía el 31 de enero de este año, 2018. A mediados de enero nos surgieron unos problemas económicos que hacían imposible el que renovásemos el seguro, por lo que solicitamos que no se hiciese la renovación automática. La respuesta fue que, como no habíamos avisado con 2 meses de antelación, teníamos que pagar. Ante el perjuicio económico que ese pago nos acarrearía, decidimos rechazar los recibos que nos enviaron y no hacer uso del seguro en ningún momento. Pues bien, nos han reclamado por carta y por teléfono, nos han amenazado y ahora hemos recibido una carta de una empresa de gestión de cobro solicitando el pago en 10 días máximo. El importe de la deuda es de casi 500 euros, 499 euros. ¿Cómo actúan estas empresas? ¿Nos exigirán el pago por vía judicial? ¿Qué debemos hacer? Pues lamento decirle a Rocío que lo ha hecho mal, que los seguros tienen unos plazos para cancelarlos. En el caso de los seguros de vida son anuales y hay que preavisar con 1 mes de antelación para dar de baja, ¿no?, al vencimiento. En caso de que no se preavise, se gira la anualidad completa y además hay que pagarla, se haga o no se haga uso, que ella especifica que no ha hecho uso, pero es que da igual, tiene un contrato anual. Un seguro de salud nunca es mensual, es de vencimiento anual. Entonces, ¿que le pueden presentar una demanda? Sí, y que tiene que pagarlo también. Pues nada, mi consejo es que lo use, ya que lo va a tener que pagar, úsalo. Lleva a toda la familia que le revisen la dentadura, todo lo que sea, ya que va a tener que pagar 500 euros. Lo siento. Sí. Javier, ¿cuánto tiempo tengo que reclamar una deuda, una factura, yo como autónomo, a una empresa o particular? ¿Cuánto tiempo de plazo tiene? Sí. Pues lo que comentaba antes, si la deuda está generada a partir del 2015 son 5 años, si es anterior el plazo eran 15 y retroactivamente no se perjudica, sigue teniendo el plazo de 15 años. Yo recomiendo en cualquier caso que cuando se tengan deudas no se agoten los plazos, porque es penoso, pero la gente aprovecha para arreglar su situación. Bueno, vamos a ir con una última, podemos incluso atender una cuarta duda de una espectadora que se llama Carlota. Dice: me gustaría saber cuántos años tienen que pasar para que una deuda de una tarjeta de crédito haya prescrito. No me la han reclamado nunca por vía judicial y el banco no quiere mandarme el contrato porque dice que no lo tiene. Solo me han enviado un contrato de 600 euros y me reclaman 5.900. La tarjeta tiene más de 13 años y la deuda se la han pasado a una empresa de cobros, pero no me la han reclamado jamás por vía judicial. Esta empresa no quiere mandarme el contrato firmado por mí, con el importe que me reclama. Quiero saber si ha prescrito la deuda o qué debo hacer. Muchas gracias. Las deudas que provienen de un contrato de pagos mensuales, la prescripción es mes a mes, es decir, ella no se tiene que ir a la fecha de inicio del contrato, sino a la fecha de fin de contrato. Es decir, si el contrato está vigente, no empieza a correr el plazo de prescripción. El plazo de prescripción también se interrumpe en el caso de una reclamación extrajudicial, es decir, si uno manda un burofax o una carta certificada con acuse de recibo por correo, tiene que ser correo. Consejo práctico. Que es correo, no cualquier otra empresa, eso interrumpe la prescripción. El plazo de prescripción para el acreedor y para el deudor es el mismo, pero depende de dónde provenga la deuda, es un plazo distinto. En este caso, por ejemplo, no es el inicio del contrato. Y en este caso, además, ella tiene derecho a su contrato y tiene derecho a reclamar, pero probablemente no haya comenzado ni siquiera a correr el plazo de prescripción. Con lo cual, poco margen tiene ahí la empresa de cobros para poder... no, al revés, digo que no ha empezado a correr el plazo de prescripción. Un contrato que pagan mes a mes... ¿Está en vigor? Está en vigor. Perfecto, entendido. Bueno, Celia, para ponernos en contacto contigo, si algún espectador pues quiere a lo mejor plantearte un caso, a ver si le puedes orientar, le puedes llevar el tema, ¿cómo podemos...? Pues te dejo el teléfono, perfecto, sí. Lo digo, 952 22 6768. 952 22 68. Celia, muchas gracias. Nos vemos con otro tema seguro que interesante en un mes aproximadamente, ¿vale?